El nopal, señal, símbolo y sustento. El nopal, señal, símbolo y sustento. Señal, nopal, símbolo, señal, símbolo y sustento. La costa atlántica de América como zona originaria de las cactáceas. Gracias al trabajo de numerosos investigadores, actualmente sabemos que las plantas denominadas cactáceas, en las que se agrupa al nopal, tuvieron su origen en la costa atlántica del continente americano. A través de miles de años, incorporando asombrosos cambios fisiológicos y morfológicos, las cactáceas poblaron ambientes naturales diversos, incluyendo regiones áridas y semiáridas. Los nopales, generalmente identificados por sus tallos aplanados y espinas en vez de hojas, representan un importante grupo de las familias de las cactáceas. Diferenciados y amalgamados en el interminable devenir de la naturaleza, al paso de siglos y milenios, el nopal se diversificó tanto que actualmente resulta más comprensible hablar de los nopales. México como centro de origen y dispersión del género Opuntia. México cuenta con una importante variedad de especies del género Opuntia adaptadas a espacios naturales igualmente diversos. Por ello, es considerado centro de origen y dispersión de las plantas de dicho género y en particular de los nopales, comprendidos dentro de este grupo de plantas. La utilización del nopal en la alimentación humana se remonta a miles de años. Heiser encontró pruebas de ello en materiales hallados en la zona de Tehuacán, Puebla, que datan de entre 7.000 y 9.000 años de antigüedad. Las evidencias arqueológicas y fuentes históricas disponibles indican que las grandes nopaleras fueron uno de los recursos naturales trascendentes en los procesos de sedentarización de los pueblos antiguos. Así, el nombre de la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlan, o lugar donde se halla el nopal, refleja la importancia de esta planta para el pueblo mexica. Hacia el norte del país, los investigadores han encontrado que el patrón general de asentamientos humanos precolombinos coincide con la zona de distribución de la Gran Nopalera, que comprende la zona de Santa María del Río a Salinas, San Luis Potosí, a Zacatecas y Ojuelos, Jalisco, conocida también como el Gran Tunal. Los españoles que prosiguieron a Colón llevaron consigo nopales a Europa como una curiosidad ornamental y posteriormente como hospederos de la cochinilla para la obtención de colorantes rojos no conocidos hasta entonces en el continente europeo. Hacia 1610, con la salida de los moros de España, se llevaron consigo los nopales al norte de África, en donde alcanzó el mismo nivel de importancia que la vid y el olivo en tierras marginales de las regiones áridas y semiáridas que circundan el Mediterráneo. Actualmente, al nopal se le encuentra ampliamente distribuido en más de 20 países. Desde los albores de algunas civilizaciones mesoamericanas, el paciente proceso de atenta observación y rigurosa selección de materiales, en una búsqueda nunca terminada de verdaderos genetistas indígenas y campesinos, sumado al proceso natural de diversificación de las especies, hoy tenemos una impresionante variedad de tipos de nopal, muchos de ellos seleccionados especialmente para la producción de exquisitos frutos blancos, amarillos, anaranjados, rosados, veteados, rojos, morados y púrpuras, cada uno con un sabor matizado por los genes seleccionados y la tierra y el sol que, poco a poco, van definiendo sus formas. En otros casos, la selección se orientó a la producción de nopalitos de texturas, formas y coloraciones también diversas, de buen desarrollo, brotación intensa y adecuado sabor.
Otros fueron seleccionados y conservados por sus frutos ácidos, los xoconostles. Muchas especies más, silvestres y algunas cultivadas, fueron trabajadas siglos después para la producción de forraje, que suele ser de suma importancia para el sostenimiento del ganado que trashuma en los agostaderos y montes del centro y norte del país, cuando los vientos medran los aguajes y marchitan hasta matar los pastos que alimentan los rebaños. Esta importante variedad genética de los nopales mexicanos se convierte en una verdadera riqueza para los pobladores de las zonas áridas y semiáridas de México, en donde la producción de cultivo como el maíz y frijol tienen fuertes restricciones edafoclimáticas. Las grandes regiones nopaleras de México. La maravillosa capacidad de adaptación de los nopales les ha permitido tomar carta de naturalización en ambientes naturales diversos, desde zonas áridas en donde llueve apenas 100 a 200 milímetros anuales, hasta regiones tropicales donde las lluvias son abundantes. Los últimos inventarios realizados en el país reportan la existencia de alrededor de 3 millones de hectáreas con poblaciones importantes de nopaleras naturales. En la actualidad, además de las poblaciones silvestres de nopales, que son más evidentes y cuantiosas en las regiones semiáridas de México, existe un conjunto de especies y cultivares que con distintos grados de domesticación se cultivan en huertos y traspatios y plantaciones comerciales. Dichos cultivares fueron cuidadosamente seleccionados y conservados por los pueblos indios americanos en un principio, y más recientemente por productores e investigadores hasta llevarlos a su estado actual. Hoy en día existe en el país alrededor de 60,000 hectáreas de nopal cultivadas para el consumo de los pobladores de las zonas rurales y para el mercado. Indudablemente, en el proceso de distribución y desarrollo de las plantaciones comerciales han influido de manera importante, entre otros factores, las costumbres alimenticias de la población de estas regiones y, consecuentemente, el consumo y demanda de productos específicos. Las perspectivas y organización de los productores a través del tiempo y las políticas gubernamentales para la promoción del cultivo, las cuales varían de un estado a otro en el transcurso del tiempo. En la actualidad, las principales zonas productoras de nopal en la República Mexicana se distribuyen de la siguiente manera. Región Centro-Norte. Esta región comprende los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Jalisco. En superficie plantada de nopal representa la región más importante de México y del mundo, poco más de 27,000 hectáreas de nopal tunero. Región Central. Se ubica en la parte centro del país y comprende el Distrito Federal, Morelos, Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo. Se cultivan poco más de 19,000 hectáreas de nopal tunero, alrededor de 8,000 de nopalito verdura y unas 700 hectáreas de nopal xoconostle. La posición geográfica de esta región respecto al mercado más grande del mundo de tuna, nopalito y xoconostle, que es la Ciudad de México, ha favorecido el incremento de la superficie dedicada a la producción de tuna, nopal verdura y xoconostle, así como el uso de mejores tecnologías de producción. Región de Puebla. Esta zona productora se ubica en el estado de Puebla y cuenta con mejores condiciones ambientales para la producción debido a la baja ocurrencia de heladas invernales y lluvias de alrededor de 700 milímetros anuales. En esta región existe alrededor de 5,000 hectáreas de nopal tunero y alrededor de 700 hectáreas de nopal verdura. Uso actual y potencial comercial del nopal.
Actualmente, los distintos tipos de nopal existentes en México, tanto en plantaciones comerciales y de traspatio como en poblaciones naturales, representan un verdadero tesoro para los habitantes de las zonas áridas y semiáridas de México. Las numerosas virtudes y posibilidades de uso que tienen los nopales les ha permitido ganar un lugar dentro de los recursos alimenticios estratégicos para el futuro desarrollo sustentable del país. Entre ellos destaca que ofrecen una opción de uso productivo de tierras marginales donde otros cultivos se ven severamente limitados. Constituyen una reserva de forraje para el ganado de vastas regiones del centro y norte del país. Por su asombrosa capacidad de adaptación y sobrevivencia en condiciones extremas, es un elemento de la ecología que favorece la conservación del suelo y agua en zonas de escasas lluvias y promueve la regeneración vegetal y de la fauna de tierras erosionadas. Las distintas partes de la planta y sus propiedades específicas posibilitan un variado abanico de opciones de uso. Descripción de los cultivares y tipos de nopal más importantes. En el concierto mundial, México es el país con mayor diversidad de especies de nopal, tanto de formas silvestres como cultivadas. Un breve recorrido por las distintas zonas productoras nos dará idea del mosaico multiforme y multicolor de los nopales cultivados, que los pueblos mexicanos han acumulado a lo largo de buena parte de su historia. Región Centro-Norte. En la región centro-norte de México se cultiva un variado conjunto de especies de nopal, la mayoría de los cuales se explota para la producción de tuna. En esta región, los cultivares de pulpa verde claro o blanca ocupan un lugar predominante. Los cultivares cristalina y burrona son los más destacados. De ellos, existen alrededor de 11,000 y 12,000 hectáreas plantadas respectivamente. Producen tunas de gran tamaño, de pulpa blanca, jugosa y dulce. Otros cultivares destacados son Blanca San José, también conocida como fafayuco. Tuvo su origen en San José de la Isla, Zacatecas. Produce frutos de excelente forma, tamaño y dulzura. Se cultiva en una superficie aproximada de 500 hectáreas. Fafayuca, originada en el centro-norte, se identifica también como octubreña. Se distingue por su rusticidad y época de maduración tardía. Se cultiva en poco más de 450 hectáreas. Produce frutos de tamaño medio, excepcionalmente dulces. Chapeada. Se le cultiva en alrededor de 100 hectáreas en huertos de solar y pequeñas áreas del centro-norte, donde tuvo su origen. Se trata de una planta rústica, productiva y precoz, que produce frutos de pulpa blanca que maduran en junio. Pico chulo, conocido también como naranjona, apastillada y copo de oro, este material es el más importante entre las tunas amarillas en cuanto a superficie plantana. Existen poco más de 5,000 hectáreas principalmente en la zona colindante de Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, donde tuvo su origen. Sus frutos son de color amarillo anaranjado, dulces y jugosos, de excelente sabor y brillo externo. Amarilla montesa, conocida como amarilla huesona. Este material es originario de la zona de La Montesa, Villa García, Zacatecas, donde se cultivan más de 1,500 hectáreas. Produce frutos de excelente forma, sabor y brillo externo. Amarilla plátano, material muy prometedor que se cultiva en unas 200 hectáreas de Pinos, Zacatecas, donde se originó. Sus frutos tienen excelente forma, pulpa suave, jugosa y dulce, con buena resistencia al manejo post cosecha y almacenamiento. Naranjón legítimo. Originaria de Pinos, Zacatecas, esta selección se distingue por su crecimiento vigoroso y frutos de excelente presentación y calidad para el consumo en fresco. El área cultivada, hasta hoy, es de apenas 50 hectáreas. Amarilla diamante. Material poco difundido en la región central de México, donde tuvo su origen.
Produce tunas de color amarillo, de consistencia suave y jugosa. Se cultiva en pequeñas áreas del Estado de México y recientemente se ha introducido a la región sur de Zacatecas. Rojo Vigor. Material destacado con periodo juvenil corto que produce tunas de color rojo intenso, muy vistosas. Se cultiva en poco más de 50 hectáreas en la región centro de México, donde tuvo su origen. Copena torrehoja. Material obtenido por cruzamiento por el Dr. Facundo Barrientos. Produce tunas rojas brillantes, de buena consistencia y sabor característico, que se exportan. Se cultiva en 200 hectáreas del norte de Jalisco. Rojo pelón. Conocido también como rojo liso. Proviene del norte de Guanajuato y sur de San Luis Potosí. Se cultivan alrededor de 1,600 hectáreas en Guanajuato y el sureste de Zacatecas. Produce tunas de color rojo, de excelente jugosidad y sabor. Rojo lirio. Se cultivan alrededor de 500 hectáreas de este cultivar en Querétaro y Guanajuato, donde probablemente tuvo su origen. Produce tunas de excelente calidad, de un intenso y brillante color rojo, de sabor exquisito. Región central. Los cultivares más destacados que se producen en esta región son Reina, denominada también Alfajayucan. Es la más extendida de la región central de México e Hidalgo, en donde existen poco más de 20,000 hectáreas de producción. Produce tunas de tamaño medio, muy jugosas y de un sabor exquisito. Es la tuna por excelencia de la región central de México. Rojo San Martín. Originaria de la región de San Martín de las Pirámides, Estado de México, se cultiva en poco más de 250 hectáreas. Produce frutos de un color rojo intenso, consistencia suave y moderadamente jugosos. Copena B1. Variedad obtenida por cruzamiento, hasta ahora tiene una distribución restringida, aunque puede crecer en superficie por producir nopalitos de buena calidad y excelentes frutos de pulpa roja brillante de muy buena calidad. Xoconostle cuaresmero. Es la variedad más demandada de xoconostle en el centro del país. Se produce en el Valle de México, donde alcanza las 700 hectáreas. Normalmente produce numerosos frutos de color verde claro que se torna rosa cuando maduran, de sabor ácido y gruesa cáscara que es la parte comestible del fruto. Xoconostle colorado. Probablemente originario de Hidalgo, se cultiva en pequeñas áreas del Estado de México y del propio Estado de Hidalgo. La demanda de este xoconostle se encuentra poco desarrollada actualmente. Región Centro-Sur. En la región Centro-Sur, los materiales más destacados son negrito, también conocido como atlisco. Este material se utiliza para la producción de nopalitos de excelente color verde y brillantez. Se cultiva en alrededor de 1,100 hectáreas. Presenta tallos excepcionalmente grandes, sin espinas, que producen nopalitos de excelente consistencia y sabor. Criolla o Villanueva. Se cultivan alrededor de 4,500 hectáreas con este material, que tiene notables semejanzas con la variedad Reina. Se distingue por la época de producción, que es de abril a julio, en la zona de San Sebastián, Puebla. La riqueza del germoplasma nacional de nopal es mucho más amplia de lo que se ha presentado aquí. Necesitaríamos muchas horas para mostrarla íntegramente. Entre muchas otras, aún poco estudiadas, estarían materiales de interés para la industria y el mejoramiento genético de este asombroso y vasto grupo de plantas.
los nopales nos ofrecen sus exquisitos y abundantes frutos, con una importante variedad de formas, tamaños, llamativos colores y deliciosos sabores, matizados por las características de la tierra donde crecen, el viento y los rayos del sol de cada parte del cielo mexicano. Por sus numerosas virtudes nutritivas, químicas, ecológicas, medicinales, simbólicas y sus variadas formas de uso, el nopal representa uno de los recursos vegetales más importantes para el desarrollo sustentable de vastas zonas áridas y semiáridas del país. La riqueza de germoplasma de nopal, de la cual se ha presentado aquí solo una pequeña muestra, en buena medida la hemos recibido como herencia de generaciones anteriores. Conocerla y conservarla es una tarea impostergable en la que debemos participar todos. Acrecentarla y utilizarla sustentablemente es una responsabilidad irrenunciable, en bien de las futuras generaciones. Cuidar las poblaciones naturales, utilizarlas sustentablemente, evitar su destrucción, promover el consumo de saludables productos derivados de la tuna y el nopal, desarrollar nuevas tecnologías para su transformación, conocer y difundir sus numerosas virtudes, es tarea de todos y de cada uno de los habitantes de este país, para el que esta planta ha sido señal, símbolo y sustento. Ha sido señal, símbolo y sustento. Símbolo y sustento. Yeah.